está. Gracias. Ya. Disculpa. Ay, no, no, yo pensé que lo oprimí, pero no lo dejé De todas maneras, suficientemente. la oficina tuya. Es bella. Bueno, aquí hay una sombrita que podemos compartir. Te pregunto, Sí. ¿qué significa? El tótem, Sí. te lo voy a explicar ahora. Bueno, pues estamos en la otra esquina de la Plaza del Quinto Centenario. Antes de que toda esta zona, incluyendo este edificio que está justo detrás, que hoy en día se llama el Cuartel Vallajá, aquí vivió una comunidad que se llamaba Vallajá. Esta comunidad se establece aquí después de la ocupación francesa en Haití. Eventualmente se siguen expandiendo. Para el principio de los 1800 teníamos ya más población de militar y ya no vivían en los fuertes y necesitábamos más espacio para ellos. Se decide remover toda la comunidad de Vallajá acá para construir el cuartel de Vallajá que en su momento podía auspiciar hasta 1000 soldados, espacio o cama para 1000 soldados. Hoy día va a ser un espacio que se usa para actividades sociales como conciertos, ferias. Es un cuartel. Un cuartel. En el segundo nivel vas a tener el Museo de San Juan, de la historia la historia de las Américas. Y en el tercer nivel va a ser oficinas del Instituto de Cultura o diferentes oficinas de cultura aquí en la isla. Justo detrás podemos ver la continuación del edificio conventual, cómo se ata a la iglesia San José. La iglesia San José se construye a mediados de los 1500. Para ese momento era de las estructuras más monumentales o colosales que existía en San Juan. Queremos pensar que nada de esto estaba desarrollado. Desde San Felipe del Morro tú veías la fachada principal de la iglesia San José y eso debía haber sido un espectáculo. La parte más antigua de la iglesia se construye en un estilo gótico y luego puedes ver cómo pasa a un estilo renacentista y termina en una fachada barroca. Los frailes dominicos eventualmente pintaron, decoraron la iglesia, pasó por varias administraciones. La iglesia estuvo cerrada por 20 años en restauración. En el proceso de restaurar la iglesia es que encuentran las pinturas al fresco, que no sabíamos por muchos años que existían estas pinturas. Entre ellas puedes encontrar a San Telmo, que es uno de los patrones de los sailors, de los navegantes, de los marineros, disculpen. También adentro pueden encontrar el escudo de la familia de Juan Ponce de León. En esta iglesia es donde se solían enterrar dentro de la iglesia a los gobernadores de Puerto Rico. Por eso al principio Juan Ponce de León, cuando se va de Puerto Rico y dice el mito que se va a buscar la fuente de la juventud, eventualmente allá unos indios lo hieren con una flecha que tiene veneno y él de camino a Puerto Rico muere y se entierra acá en la iglesia. La familia de Juan Ponce de León todavía siguen enterrados en la iglesia. Su cuerpo se mudó a la Catedral de San Juan, donde todavía hoy los tenemos. Ahora, el quinto centenario se construye en el 1992. Puerto Rico va a celebrar sus 500 años de historia, entonces pues vamos a renovar muchas áreas de la ciudad, entre ellas las casas que estaban aquí se derrumban, se desarrolla un estacionamiento de bajo techo y encima tenemos la plaza que va a tener 5 niveles. Cada nivel va a representar 5 años de historia. Vas a ver
que las lámparas que van a alumbrar la plaza van a tener el diseño de la sortija de la reina de España, Isabel. Eso es lo que representan las lámparas. Tenemos entonces la escultura de tótem que se construye por Jaime Suárez, es un artista puertorriqueño, un escultor y un arquitecto puertorriqueño. Su estilo de esculturas tiende a tener mucha influencia en las ruinas. Entonces esto lo que va a simbolizar es una extracción o un ejemplo de tierra. Entonces, es como si la cogieras así del piso y vas a ver que tiene muchos niveles. Cada uno de estos niveles va a ser hecha con cerámica de diferentes países de América, honrando que todos somos un mismo continente. La plaza pues está celebrando los 500 años de la historia de Puerto Rico. Si sigues bajando hacia ella vas a encontrar los dos escudos de la isla de Puerto Rico. Vas a tener el cordero sentado y el cordero parado. El cordero sentado nos da la corona de España después de la revuelta de los indios taínos en Villa Caparra. Los españoles tomaron control de ese ataque y por la lealtad nos regalan ese escudo. El segundo va a ser que es el cordero parado, va a representar el honor en el ataque de Sir Francis Drake, que fue nuestro primer ataque en el 1595. A este punto, Sir Francis Drake, que es uno de los privateers o de los piratas más importantes de la reina Isabel de Inglaterra, llega a Puerto Rico por nuestra bahía, pero llega por la noche. Los españoles logran verlo, lo van a atacar, van a encender uno de sus barcos, así iluminan toda la bahía y saben dónde están localizados y logran tomar control de este ataque. La reina Isabel esto no le gustó, ya que Sir Francis Drake tuvo que irse y perder la batalla. Y esto pues para ella fue una ofensa muy grande. Entonces 3 años después nos mandan un segundo ataque por George Clifford, el duque de Cumberland. George Clifford va a entrar también por la bahía, pero esta vez se va a establecer o va a bajarse hacia el otro lado de la isla, no en la isleta de San Juan. Va a continuar explorando la costa hasta entrar por la isla o la isleta por el este. Y para ese tiempo teníamos mucho menos de 100 edificios construidos, o sea, se hizo mucho más fácil subir hacia San Felipe de Morro. Vamos a fijar que estamos encima de una loma, eso es parte de la defensa de San Juan. En caso de que tu enemigo tome control de la isla, pues se tienen que cansar un poco para llegar a San Felipe de Morro, así ellos ganan un poco de tiempo, un poco de estrategia. Bueno, llegan a San Felipe de Morro y nos convertimos en ingleses por un par de semanas. Aquí lo que va a suceder es que el fuerte de San Felipe del Morro tiene unas cisternas. En aquel momento todavía las tenemos y se usan para los baños y para las fuentes. Allá lo que va a suceder es que su equipo no le va a dar mantenimiento a las cisternas, la agua se va a dañar y ellos se van a enfermar con disentería. En 2 o 3 semanas se tienen que ir porque se empiezan a morir deshidratados, por no ser más gráfica. Pues eventualmente, como una reacción a ese ataque, los españoles van a construir un fortín cruzando la bahía para crear fuegos cruzados con San Felipe del Morro. Ahora vamos a empezar a bajar por la calle San Francisco y la vamos a poder ver muy pronto. Si nos miramos por este ladito por aquí, vamos a empezar a bajar por la calle del Cristo. La calle del Cristo es la calle más antigua que se construye en San Juan. Eso va a ser la más antigua, la más empinada y continua. Nosotros la vamos a bajar, va a ser más cómodo bajarla. Oye,
por curiosidad, te pregunto, ¿esta fue la estatua que trataron de derribar? Esa misma es. ¿Sí? La bajaron en la madrugada, vinieron unas personas y las tumbaron. Pero esta estatua ha resiliado, digo yo. Ha vivido mucho porque es la estatua principal o fue la primera estatua de... Informarle a ellos porque estuvo bastante internacionalmente en las noticias. Sí. Cuando la derribaron, apareció en las noticias allá y se hizo muchos videos concernientes a esta noticia. Así que bueno, que la gente sepa que esta fue la estatua que derribaron y que ha sido reconstruida, ¿no? Bueno, vamos a empezar la historia. Esta es la estatua de Juan Ponce de León. Esta es la estatua original de Plaza Colón. Cuando las murallas se empiezan a derribar, porque la comunidad en San Juan, la población había crecido demasiado. Hoy día tenemos 7.000 personas viviendo en el casco urbano. Para 2890 teníamos 30.000 personas. Esto era demasiado de muchas personas, la ciudad estaba muy sucia, estaba muy cargada, muy contaminada. Entonces, cuando se derriban las murallas, se remodela Plaza Colón y ahí se le nombra Plaza Colón, se pone la estatua de Cristóbal Colón y la estatua de Juan Ponce de León se muda a esta plaza, que antes era el cementerio de la iglesia de San José. Estos terrenos se donan a la iglesia de San José por Juan Ponce de León. Ahora, la estatua, en la última visita del rey español, unos jóvenes la logran tumbar. No tuvo muchos daños, se restauró, yo creo que lo que se le rompió fue un piecito o algo así, pero se restaura y se vuelve y se pone. Yo me gusta mencionar el romanticismo de esta estatua porque él está señalando para el sur de la isleta. Y esta es una historia muy personal mía porque yo me crié en Caparra, primera villa, el primer pueblo de Puerto Rico, y Juan Ponce de León, nunca se quiso ir de Villa Caparra. Él entendía que teníamos dos barreras de defensa y si tú conoces tu territorio, tú tiendes a ganar en un ataque. Pero también el terreno era bien fértil. En un posible futuro podíamos desarrollar una economía más rápido que como se desarrolló en la isla, que vinimos a desarrollar, a tener intercambio de economía ya para los 1700. Entonces él está apuntando hacia Villa Caparra. Cuando estaba también en Plaza Colón, estaba apuntado hacia Villa Caparra. Se entiende que la estatua está hecha con los cañones que deja Ralph Abercrombie en el ataque del 797. Estamos reciclando desde hace tiempo, venimos reciclando. Si vemos acá afuera, en lo que vendría siendo como el patio de la iglesia, tenemos las campanas, son las campanas originales de la iglesia de San José. Ya estamos entrando aquí en la calle San Sebastián, que como había mencionado antes, era el pueblo más pobre de la ciudad. Y si caminan por la ciudad van a encontrar que las casitas van a ser como más humildes, más pequeñas en comparación a otros espacios cuando te vas acercando hacia la catedral. Si vivías cerca de la catedral, tú tenías dinero. Entonces, hoy en día, este es lo que le llaman en Estados Unidos el nightlife. Aquí es el jangueo, o como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, el jangueo del Viejo San Juan. Aquí tenemos muchas barritas, vamos a empezar a ver cómo ya ahora empiezan a abrir los negocios, la música va a empezar a sonar y tú puedes irte a beber en cada una de estas barritas, a probar comida en cada una de estas barritas y el ambiente es bien chulo. Aquí en Puerto Rico se empieza a beber desde los 18 años, así que nosotros estamos desde los 18 años por ahí, aquí en San Juan. Yo me di mi primera cerveza allí en Nono. Otra cosa muy linda de la plaza es que está decorada con el árbol guayacán, es un árbol endémico de Puerto Rico. Ahora vamos a seguir caminando por la calle del Cristo y en la próxima calle a mano derecha vamos a virar, pero siempre cuidado con el piso, que no siempre está muy flat, muy anivelado. Gracias. Nivelado, exacto. Sí, disculpen el Spanglish. Me imagino que tú eres puertorriqueño. Sí, aquí, de aquí como el coquí. Pues ya está. Eso explica todo. Eso explica todo.
Buen día. Así que yo pienso que por ese lado le da más exposición. Bueno, estamos en una calle residencial, esta es la calle Sol. Usualmente los españoles cuando se establecían acá en espacios más calientes construían calles más pequeñas. Así tenías espacio o una área que te daba sombra y otra área que te daba sol. En caso de que te dé el soponcio de, como decimos nosotros, del mediodía, pues tienes espacio donde pueda cubrirte del sol. Pero en territorios más fríos las calles van a ser más grandes para que tengas más exposición al sol en tiempos de frío. Nuestras calles no estaban pavimentadas, era solamente tierra y no teníamos tampoco aceras. Algunas de estas calles originalmente eran parte del desagüe original de la ciudad, ellas tendían a llenarse mucho de agua. Por eso van a notar que para entrar a las casas van a encontrar unos escalones para que el agua no se meta. No va a ser hasta los mediados de los 1800, los adoquines tienen alrededor de 130 y pico de años, que van a dar permiso para comprar los adoquines. Estos se hacen en Liverpool y se van a hacer con diferentes escorias de diferentes fábricas de metales. Se van a derretir y se van a mezclar todas juntas y las van a poner encima de una piedra a granito. Entonces, cuando los ponen acá, van a desarrollar un adoquín más económico, más fuerte, pero que con el tiempo reaccionó porque tenía hierro y cambió de color. Usualmente los adoquines tendían a ser un color más oscuro, pero pues tenemos unos multicolor aquí que nos dan mucho carácter a la ciudad. Si hay alguno expuesto les enseño, porque a veces todavía puedes ver los niveles del metal versus el granito. Una vez también ellos se establecieron en Puerto Rico, empiezan a adaptar como ellos construyen en Europa, pero al tiempo acá en Puerto Rico, que es más caluroso. Entonces, esta casa es un gran ejemplo de cómo se expande la arquitectura en San Juan. Al principio tú te establecías con una casa de un piso, 22 acres para poder poder plantar tu propia comida. Eventualmente, cuando la población sigue creciendo, esos 22 acres se van a desarrollar en edificios. Por eso vamos a ver que tenemos distintas. Las puertas en San Juan no son pares, son impares. Va a ser así como, yo digo como una cicatriz de cómo la ciudad se empieza a expandir. No podíamos construir muy alto porque de San Cristóbal, que San Cristóbal lo vamos a encontrar al final de esta calle es Sol, la vamos a encontrar al este. A San Felipe del Morro al norte tenías que tener una vista muy clara de la bahía de San Juan. Si tenías muchos edificios muy altos, eso iba a crear bloqueos en la vista. Entonces, hasta después del ataque de 1625, que va a ser el ataque del holandés Baldino Enrico, ahí es que los ataques en Puerto Rico paran como por 150 años. No vamos a recibir otro ataque grande hasta el 1797. Entonces la población siguió creciendo y ahí entonces es que nos permiten elevar los edificios para poder entrar más personas en un solo espacio. Entonces esta Casa Azul es un perfecto ejemplo de cómo pudo haber empezado una casita pequeña con 2 puertas y luego cómo se expande
hacia adentro de la calle y eventualmente cómo se va elevando. Me encanta. Otro de los elementos que va a ayudar a mover a que tenga mejor ventilación va a ser dentro de las casas. También tenemos patios interiores. Los patios interiores, ahí tú tenías acceso a ¿cómo se llama esto? A tu well, al pozo. Teníamos un pozo. O sea, tú tenías un patio pequeño, aljibe, sí. Esa es la palabra que estaba buscando. Tenías un patio pequeño si era una casa pequeña, o si era un edificio grande, pues tenías un patio más grande. Entonces tenías ahí una mejor ventilación. También se nos cobraban muchos taxes o un costo más alto en taxes si tenías mucha luz o muchas ventanas. Por eso tenías unas 2 puertas bien grandes y que entrara la mayor luz posible adentro, más tu patio interior, y va a ayudar a que tuvieras una mejor ventilación, más también una mejor iluminación. ¿Hay alguna que se pueda ver por adentro ahora? Vamos a regresar por esta calle y si vemos, vamos a ir a comer a un restaurante y vamos a definitivamente poder ver, pero si veo alguna casa que podamos mirar para adentro, asomamos el hocico por ahí. Otra cosa que es bien curiosa, vamos a tener nuestros techos van a ser bien elevados, creo que son hasta 10 pies de alto. Eso va a ayudar para que el calor suba al techo, y el material que se construye es en ladrillo y en piedra caliza, que va a ayudar a que el calor se mantenga fuera de la propiedad. Al principio se construía en madera, pero teníamos muchos fuegos. Las familias más pobres pues seguían construyendo en madera, y por eso se empiezan a cortar todos los árboles dentro de la ciudad para evitar los fuegos. Vamos a mantenernos aquí a mano izquierda para mantenernos en la sombra, usar la tecnicalidad de la ciudad, pero al final van a encontrar la Casa Blanca. Esta va a ser de las primeras estructuras que se construyen aquí en el Viejo San Juan. Es la casa de Juan Ponce de León. Después de que él muere, muy poco después, su familia la vivió por 250 años. Luego, cuando llega a Estados Unidos, se convierte en oficinas militares. Eventualmente, hoy en día es el museo. Está abierto, los jardines son muy bellos y son gratis. Te puedes casar ahí. Han filmado muchas películas. Permiso, déjame pasar por acá. ¿La Casa Blanca es ladrillo también? En ladrillo y en calzo. Sí, porque como nosotros estamos en una loma, que es el calzo norteño, y pues ellos empezaron a cortar mucho de donde mismo estamos, de la loma. Sí, sí, y también es más fácil para como moldearla. ¿Usted vive aquí? Mira, pregunta que te hago. ¿Tú conoces de alguna gatita recién parida? El rice, para que no entre el agua, eso es usualmente un pie, ¿verdad? ¿Cómo? El rice, para que no entre el agua a la casa, eso es un pie. Pues mira, depende, porque vas a encontrar varias casas que van a tener 2 o 3 escaloncitos. Eso todo va a depender. También la manera en la que tú mantenías la ciudad limpia, tú te encargabas de tu frente de tu casa, y tú tenías que limpiar el frente de tu casa. Si tú no lo mantenías limpio, cualquier vecino te podía acusar con la guardia civil, que teníamos entonces diferentes departamentos de guardias que se dedicaban a diferentes como tareas en la ciudad. Entre ellos teníamos ¿cómo es que se le llama? El sereno, que era el que se encargaba de apagar las luces. ¿El sereno no daba la hora también? A las 9 de la noche, tengo entendido, era el toque de queda, a 9 o 10, dependía el gobernador, el gobierno que estuviera en ese momento. Sí daban la hora, pero era para que te recojan, no puedes estar por ahí.
También ellos además de aprender o apagar las luces, ellos también se estaban pendientes de que en las barras cerraran a ciertas horas, si habían personas que estaban haciendo escándalo, pues o te recoges para tu casa o te pasas la noche en la celda. O sea, mantenían la ciudad pues bajo control en las noches. Pues tenemos aquí de frente o detrás, depende de cómo lo veamos, la casa de Juan Ponce de León, se conoce como la Casa Blanca. Al principio los únicos edificios que tenían color iban a ser los fuertes. Esos colores era como un color salmón claro, se conseguía mezclando calzo con coral y eran los únicos edificios pintados. Todo lo demás estaba pintado blanco, por eso también se conoce Puerto Rico como la perla del Caribe. Para el 1940 es que se empiezan a pintar los edificios con diferentes colores, pasteles, para que la ciudad se vea más vibrante y traer más turismo, una manera de manejar la Gran Depresión como afectó acá en Puerto Rico. Vamos a bajar por esta rampita, pueden bajar por las rampas si desean o mantenerse en la acera. La vista es de mis favoritas a la bahía, es preciosa. Esta casa está abandonada. No está abandonada, pero sí necesita mantenimiento. Pero, ¿qué tipo de actividad hay ahí? Este es el museo de la casa de Juan Ponce de León. Por eso, pero está en uso. Es un museo, Es un museo. sí. Oh, y las nalgas las tiene sucias. Lamentablemente necesita mantenimiento. Esto ya entiendo que le pertenece al Instituto de Cultura. Pues habría que ver entonces pues cómo ellos lo están manejando, qué cotizaciones están encontrando. Y lo triste acá en San Juan es que tú arreglas o terminas el mantenimiento de un edificio y lo tienes que volver a empezar. Claro, por el salitre. Claro. Eso es uno de los retos, ¿verdad? Del mantenimiento de una ciudad que lleva 500 años. Bueno, caminen por aquí suavecito, que no se nos vaya a caer nadie. Vamos a saber. Y yo te digo, si quieres yo se lo explico. Vamos a seguir la negra y la blanca. Está bien bella la bahía. Sí, sí. Yo ayer estaba media preocupada porque estaba lloviendo tanto y yo decía, Dios mío, que no tengan que cancelar esto. Esta mañana estaba también lloviendo. ¿Verdad? ¿Cómo? Esa de ahí se parece a las meninas de Velázquez. La pejnina. Se llama la rebativa. Bueno, quizás como en el pelito. Claro, porque mira a ver si no es verdad que las meninas de Velázquez son muy parecidas a ese estereotipo de personaje. Bueno, Velázquez, ¿de qué año es? ¿Del 700? De 700, sí, sí. Bueno, la escultura yo creo que es más moderna, yo creo que entiendo que es como del 92, de 1992. Maybe si la ves de frente ves otra perspectiva. ¿De veras? Sí. Ahí es la fortaleza donde vive el gobernador. Ahí, exacto, ese es el Palacio de Santa Catarina, Ajá. pero
este es un edificio, esto es un 2x1, entonces lo que fue la fortaleza y luego se desarrolló en un palacio. Tomó como 300 años llegar a lo que vemos hoy día. La fortaleza, todo el mundo para contar. Esto a mí me gusta. Esta es la arita, las famosas aritas, ¿qué se llaman? ¿Garitas o Garita. garitas? La garita. Oye, Niña, ¿ha notado que cambiaron el escudo? El O el escudo. escudo no es el tradicional. La bandera blanca Ah, ese es del municipio de San del Juan. municipio de San Juan. Sí, la bandera del municipio de San Juan. Que adentro va a tener entonces el escudo. Debe ser el cordero parado. Pero en cuestiones legales, si te toca el cordero parado o sentado, es legal El el mismo, documento. sí, para que te quedes con Tiene que leer mucho. Y aquí esta estatua lleva tiempo ahí, ¿no? Esta es la rogativa. La rogativa. Ok. Bueno, pues estamos aquí. Esta es una de mis áreas preferidas. La vista de la bahía es hermosa. La bahía de San Juan naturalmente para su tiempo era profunda, para los barcos que entraban en aquellos tiempos, en los 1500, era perfecta. Hoy día la han tenido que dragar para que los cruceros puedan pasar. Si se fijan de este ángulo para atrás, van a ver Fortín San Juan de la Cruz. Ese fuerte va a ser una reacción al segundo ataque de 1598 de George Clifford. George Clifford entra a la bahía, se baja por Isla de Cabra y sigue cruzando la costa hasta entrar en la ciudad por el este. Otra cosa para interpretar acá, si miran derecho a mano izquierda, van a ver la planta energética del norte de San Juan, pero lo importante es el edificio que está al lado, que es la destilería de Bacardí. Esa planta era la que daba electricidad a Puerto Rico. Al norte de Puerto Rico. Esa es Palo Seco. Palo Seco, esa es Palo Seco. La famosa Palo Seco, que está a veces más seca que... Sí. Se seca a cada rato. Bueno, pues el edificio que tenemos justo de frente va a ser la fortaleza. La fortaleza va a ser el primer fuerte que se construye para proteger a la isleta de San Juan. Para ese momento, esto es al principio de los 1500, entre la Casa Blanca y la fortaleza, son los primeros edificios que se construyen aquí en la isleta de San Juan. Las murallas no existían, lo que teníamos eran bastiones que iban conectando ciertos puntos alrededor de la isleta. Ahora, para el principio de los 1500 recibimos aquí en esta bahía el ataque de los taínos con los caribes. Ellos iban a entrar por la bahía con cientos y cientos de canoas. En cada canoa tenían hasta 100 personas. Estos ataques pues, fueron fuertes y fue la fortaleza la que tuvo control de esos ataques en ese momento. Ahora, la fortaleza va a empezar a un estilo medieval con dos, lo que nos queda hoy día son dos torres redondas, hubiesen sido 4 en su momento, y justo aquí debajo, luego nos acercamos, vamos a tener la puerta de San Juan. Ahora con los años, mira, los gobernadores no les gustaba esa fortaleza, era considerada un error porque estaba dentro de la bahía. Si tu enemigo entraba por la entrada, iban a tomar control de la ciudad, por eso se construye como una reacción a eso el San Felipe del Morro en la entrada. Ahora, se decía que la fortaleza era como chiquita, como incómoda, muy húmeda, entonces cada año venía un gobernador nuevo y le trataban de manejar para que fuera más funcional, hasta que hoy en día es el Palacio Santa Catalina, donde vive la gobernadora. Este año tenemos una gobernadora electa por el pueblo, que vive justo aquí en el Palacio de Santa Catalina, a un estilo neoclásico. Muy probablemente por ahí va la gobernadora. Usualmente esta entrada que tenemos aquí es la entrada principal, eso es por donde tienden a salir o entrar. Ahora, acá tenemos la estatua de la rogativa. La estatua de la rogativa va a honrar el rol de la mujer en el ataque de Ralph Abercrombie en 1797. Para este punto, cuando Ralph Abercrombie llega por la entrada de la laguna de Condado, pensando que España no había desarrollado la fortaleza que tiene. Para 1625, voy a echar un poquito para atrás, recibimos el ataque de Baldino Enríquez. Él va a entrar por la bahía, va a seguirlo, los vientos lo van a ayudar
y va a bajarse por el este de la isleta. Se va a bajar, va a seguir caminando. Para ese tiempo teníamos alrededor de 100 edificios. Cuando llega a San Felipe del Morro, allá se encuentra con Juan de Aros, que es el gobernador de Puerto Rico, y Juan de Aros le dice que no va a dar la fortaleza. Entonces él le dice, bueno, pues si tú no me das la ciudad y San Felipe del Morro, yo te voy a quemar la ciudad. Y Juan de Aros dijo, quémala, nosotros vivimos en una isla y la podemos reconstruir. La mayoría de los edificios que vemos hoy día son del 1600 en adelante, en un estilo neoclásico en su mayoría. Como una reacción a ese ataque, la corona va a ordenar la construcción de San Cristóbal, que va a ser hacia el este de la isleta. Con San Cristóbal viene el sistema de murallas, que tomó alrededor de 200 años finalizar. Entonces, en 1797 recibimos a Ralph Abercrombie, que llega con sobre 44 barcos por la entrada de la laguna. Para ese momento que ya estaba sucediendo acá en Puerto Rico, estábamos recibiendo muchos europeos para que se establecieran acá en Puerto Rico, para poder desarrollar una economía, también poder popular la isla, porque se nos habían ido muchas personas a América, porque habían encontrado más oro allá, más oportunidades económicas, y acá estábamos tratando de manejarnos con lo que nos quedaba del situado mexicano y el contrabando, que era la economía no oficial, pero la más fructífera en ese momento, porque era la única manera de tú poder generar cualquier cosa. Nosotros tendíamos a hacer trueques, cambiábamos, no teníamos infraestructura, no teníamos carreteras, no teníamos los edificios de la ciudad, pero fuera de la ciudad nosotros no generábamos nada y era la mejor manera de hacerlo. En el 1736 llega el café a Puerto Rico, va a llegar de una manera experimental, llega por el contrabando. En el 1755 tenemos a Felipe Ramírez de Sternes, que viene de Cuba y dice, pues vamos a hacer algo, vamos a empezar a producir nuestro propio producto, vamos a plantar y vamos a exportar. Y esos pequeños elementos van a empezar a generar una economía en Puerto Rico, hasta que llega Ramón Power and Girault, el primer delegado de Puerto Rico en las Cortes de Cádiz, y va a ayudar a desarrollar un sistema económico más estable para la isla. Pero todo eso fue un proceso, como capas y capas y capas. Pues cuando llega Ralph Abercrombie, tenemos aquí ya establecido a la milicia francesa, tenemos la milicia urbana, que van a ser todos estos africanos que vienen de las islas Caribes, que eran esclavos allá. En Puerto Rico se les invita para que sean hombres libres y vas a tener tierras gratis, pero tienes que ser leal a la corona. Fueron entrenados para que fueran la milicia urbana y tenías que ser católico. Esas eran las dos opciones, ser católico y ser leal a la corona. Tenemos los franceses, el ejército español, tenemos el ejército urbano y los locales, que vienen de todas las montañas. Toda la gente que estaba por ahí en la isla se detienen allí en la entrada de la laguna de Condado a batallar, a mantener ese ataque que estuvo casi 3 meses allí, como decimos nosotros, tumbando de barco. Eso le cuesta a la corona allá. Después Ralph Abercrombie tendría que sentarse con la isla. Lo dio a la Gómez, muy probable, o el secretario o algo así. Pues esto le iba a costar a la corona mucho dinero también. Entonces, ¿qué va a suceder? Las mujeres y el obispo se van a quedar en la ciudad orando a la Virgen, a todas las vírgenes, las estaban bajándolas a todas. Y ellos se quedaron caminando por la ciudad con antorchas prendidas en fuego, orando, se dice José Campeche, que es un pintor muy importante puertorriqueño, es el que pinta el ataque de Ralph Abercrombie. Él hace nota y comenta que esta gente era brava, se metían hasta el fuerte, hasta el campo de batalla de San Cristóbal a hacer su peregrinación. Entonces se dice que cuando Ralph Abercrombie mira de la laguna de Condado hacia San Juan, muchos de estos edificios no existían o no estaban como los vemos hoy día, eran más bajitos. Él ve mucho movimiento, ve un corillo de gente con fuego y él asume que España recibió ayuda por la entrada de la bahía de San Juan y él decide irse. Va a ser una ilusión óptica lo que nos va a ayudar a ganar esta batalla, y por esa razón estamos honrando aquí el rol de la mujer en el ataque de Ralph Abercrombie.
Bueno, para los historiadores este ataque es de los más importantes porque en este momento tenemos personas que vienen de diferentes partes del mundo. Aquí, además de españoles, teníamos personas de Córcega, de Italia, de Ireland, de Francia, de Alemania que se establecen a trabajar acá. Entonces quizás ya es tu segunda generación. Estás lejos de tu casa, te empiezas a sentir que perteneces a este espacio. Entonces, para los historiadores entienden que este es este momento que ellos empiezan a desarrollar un sentimiento de patriotismo y de pertenecer en donde están establecidos en este momento. Bueno, ahora vamos a caminar por esta callecita, se le llama la Caleta de las Monjas, porque por aquí es que caminaban las monjas, les contaré pronto por qué. Pero les voy a permitir que se acerquen a estas áreas por acá para que vean la puerta de San Juan. Teníamos 5 puertas para entrar o salir de la ciudad. A medida que fuimos derrumbando la muralla, las fuimos perdiendo. Solamente nos queda la puerta de San Juan, que se entendía que era donde entraban los comerciantes. Gracias, estás súper. Te mandé 240. ¿Está bien? Sí, eso está súper bien, gracias. Y en los próximos eventos te voy a contar para que lo hagas, porque en verdad yo estoy agotada. Estuve hasta las 2:30 haciendo, es imposible, yo no puedo hacer todo. Si tú estás dispuesta para los próximos eventos. Me apunto, gracias, agradecida. Está precioso y él está contento, entiendo que todo va bien, Ay, gracias. qué bueno. Y tú nos dejas a la hora que nos tienes que dejar, ¿ok? Déjame apagarte. Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí, todavía tenemos unos minutos. Hoy en día todo está en San Juan muy costoso porque es una zona bien turística, pero si tú vivías cerca de la catedral en los 1600, 1700, 1800, tú eras una familia que tienes dinero. Te puedes establecer, vas a fijarte, aunque este edificio es más moderno y esto es Spanish Revival, vas a fijarte que las propiedades son como más, tienen más fino la decoración, más detalle. Sí, lo más detallado que uno puede. ¿Cómo se llama esa? Esta es una trinitaria. Una trinitaria. Nosotros la conocemos, en inglés no sé cómo se llama, pero es hermosa. Es hermosa, sí. Estos son los balcones españoles. Bueno, este edificio es conocido, es un Spanish Revival. Oh, Spanish Revival. Sí, eso que va a ser un edificio de los 1900. Esos nombres de las calles son los mismos nombres de antes, ¿no? ¿O lo han cambiado? Se supone que sean los nombres como son. Con los años han ido cambiando, ¿verdad? Sí. Como se llama quizás, por ejemplo, la calle del Cristo toma el nombre por la capilla del Cristo en el 1700. Sí. Pero antes tenía pues otra calle. Con los años han ido cambiando un poco. Algunas calles se le llamaban los nombres por referencia. Sí. Maybe tenía un nombre específico, pero se les refería, por ejemplo, la calle de la Cruz, que hoy en día todavía le decimos la calle de la Cruz, se llamaba así porque arriba de la calle de la Cruz, es una calle que es vertical, estaba la ermita de Santa Bárbara y tenía la cruz. Entonces desde abajo tú veías la cruz.
y todavía hoy en día se les reconoce como la calle de la Cruz. Cuando se hace el festival San Sebastián, todo esto se llena aquí de... Sí, eso es usualmente para la tercera semana de enero. Estamos celebrando el Festival de San Sebastián, uno de los patrones de la ciudad. Y eso es el festival más popular de Puerto Rico. Este año se llenó, vinieron en los 4 días 1 millón de personas. Este es el evento de Puerto Rico para tú venir y disfrutar. Es un ambiente bien familiar. En todas las plazas se va a encontrar música, comidas, artesanos. Los pleneros es es música folclórica. Entonces tú ves a todo el mundo que salen con sus panderetas y sus panderos y empiezan a cantar y tú no te conoces y empiezas a cantar y a bailar y sigues caminando la calle. Es un ambiente bien utópico, es bien lindo. De Ponce, ¿no? Originada por los afro. Sí, por nuestros afrodescendientes. Y aquí en ese segmento, Esto es el callejón, este es uno de los callejones que usaban las monjas. Acá a mano derecha tenemos el convento. ¿dónde era que las monjas sacaban la bandera para saludar a los barcos españoles? Ay, yo creo que ese es tenemos hoy en día es un convento, pero fue de los primeros hospitales que está justo al lado, disculpa, de la fortaleza. Lo vas a poder ver desde la muralla. Cuando vayamos bajando por la calle de Cristo, Sí. yo te voy a dar la referencia para que te asomes en la muralla y lo vas a ver de ahí. Qué pena que no tenemos el teléfono de ella para que se asome por la ventana. Con la bandera. Yo creo que todavía hacen eso. Hola, buen día, ¿cómo están? El compañero allá abajo anda fugado por acá. Ah, sí, no, sí, pero sí. está con el grupo, ¿no? No. Estábamos caminando por aquí y reconocieron a mi papá. Ah, Y mira. nos paramos. Pero escuchando, muy interesante. Yo vivo aquí, no sé la mitad de la historia. Ah, sí, pues de las afortunadas, qué fortuna que puedas vivir aquí en San Juan. Es Tiene su reto, como es todo, un reto, pero es bello. Esto es para quien tenga paciencia. Esto es para el que lo aprecie. Exactamente. Tengo conocidos que también viven acá en San Juan y es como que no, pero es que el tráfico, que las cosas, y yo bueno, No, pero te digo, para quien tenga paciencia. sí. Que no tiene paciencia, pues este no es su estilo de vida. Sí, ay, pero a mí, esto es hermoso. Un placer. Buen día. Bueno, pues vamos a ir llegando a la parte más antigua de la ciudad. Acá es donde, una vez que nos movemos o nos mudamos de Villa Caparra, acá es donde nos vamos a establecer. Muy inmenso, Diego San Juan, ¿sabes? Pues son alrededor de 10 calles para arriba y para abajo, como 3 millas. Oye, ese árbol me impresiona, es antiguo, ¿no? Es un mahogany. ¿Cuál es el mahogany? Hace poco lo tenía. La caoba. Ah, con razón. Pero creo que es centenario, creo que ya tiene 100 años, pero no lleva desde antes de los españoles, no. Hotel El Convento. Sí, tiene su cinto ya luego. Sí, ya es un árbol centenario. Porque recuerda que los españoles empiezan a tumbar los árboles para evitar que se quemaran las ciudades. Eventualmente después, poco a poco, se va trayendo otra vez las áreas verdes a la ciudad. Que esto es bien divertido porque se supone que según los documentos de India, tú establecías tu ciudad, pero tú tenías que desarrollar un parque para que la gente fuera y se despejara. Pero a medida que de repente la población empieza a crecer rápidamente, como que se nos olvidó desarrollar las áreas verdes, y entonces ahí es que se desarrolla el Paseo de la Princesa y el Paseo de Covadonga. El Paseo de Covadonga va a ser fuera de la muralla en el este, que todavía hoy en día conectaba con lo que hoy conocemos como la estación de Covadonga, que hoy en día es la estación nosotros decimos guagua, pero del bus. Eso es parte de nuestra cultura canaria, porque acá en Puerto Rico se establecieron muchos canarios y muchas personas del sur de Andalucía. Entonces tenemos esto de cortar las palabras, por ejemplo, en vez de decir estacionar, estoy cansada, diríamos estoy cansado o cansada, y así con el acentito.
Entonces, pues nada, volviendo al tema de los parques, el Paseo de la Princesa va a ser un regalo a la princesa María Cristina de parte de Fernando Norzagaray Garay, el gobernador de Puerto Rico en los 1800, que en ese momento le gustaba refunction. Él quería como que la ciudad se viera más elegante, se viera más bonita, pero que también tuviera función. Entonces ordena ese Paseo de la Princesa, que va a ser este promenade, que vas a tener este paseo por la muralla y va a terminar justo a la bahía de San Juan. En aquel momento ese era pues tu paseo y tú ibas con tus trajes así largos y tus chaperones y tu abaniquito y te ibas y te empavonabas por allí en el Paseo de la Princesa o el de Covadonga. Pues esta hoy en día la conocemos como la Plaza de Felisa Rincón. Felisa Rincón va a ser la primera mujer electa por el pueblo en los 1940 para ser la alcaldesa de aquí de San Juan. Este es un momento donde los hombres son los que dirigen la política en Puerto Rico y ella fue por 22 años electa por el pueblo. Fue una mujer muy brillante y mucho de su trabajo fue dedicarse a desarrollar educación para los niños, pero también trabajo para las mujeres. Okay. Ahora volvemos a 2500. En 2500 decidimos... Me permite un paréntesis, la alcaldesa doña Felisa Rincón de Gautier es nuestra Evita. Fue administradora, madre, consejera política, lo reunió todo. Es una especie de Isabel II, o perdón, una especie de Isabel I, reina de España, pero en el siglo XX, principios de los años 50, cuando hablamos de Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Marín es el que establece el Estado Libre Asociado y doña Felisa es la que va de la mano con él, ¿verdad? En toda su política Evita. Es la Evita. Perdóname. No te apures, no. Mira, justo aquí y al final de esta casa vamos a encontrar una casa muy preciosa, rosada en la esquina, que es el museo de la casa de Felisa Rincón de Gautier. Y discúlpame, perdóname. Sí. Doña Felisa establece en Puerto Rico el primer sistema de ayuda a las mujeres en el cuidado de los niños. Tan exitoso fue ese programa que lo que hoy en los Estados Unidos se llama el Heart Start es copiado del sistema establecido por doña Felisa Rincón de Gautier en Puerto Rico. Hoy en todos los estados de los Estados Unidos tienen un sistema de recoger prácticamente, de llevar a los niños a la preescolar, casas cuido, etcétera. Todo eso fue inspirado en el programa que estableció aquí en Puerto Rico doña Felisa Rincón de Gautier, porque en adición a eso sucedió que en las guerras de la Segunda Guerra Mundial, las situaciones económicas, el varón se quedó en Puerto Rico prácticamente sin trabajo y las que mantenían las casas eran las mujeres. Las mujeres eran madres, esposas, trabajadoras y todo, desde los años 50, 40, 50, hasta casi los años 70, 80. Hoy ya la cosa es más compartida entre hombres y mujeres, pero ese periodo de la historia de Puerto Rico básicamente fueron las mujeres prácticamente las que sostuvieron el sistema, porque otra de las cosas que dejó España aquí eran las destrezas que tienen las mujeres en la costura, las habilidades manuales, y todo eso sirvió para que las mujeres en Puerto Rico, el sistema de industrialización de la, ¿cómo se llama?, textil, la manejaban mucho mejor las mujeres, y los norteamericanos usaron a las puertorriqueñas, entre muchas cosas, para hacer uniformes de guerra para los norteamericanos y todo ese establecimiento. Perdóname. No, esto añade. Como historiador tiene que... No, me encanta y yo aprendo, así que muchas gracias. Eso es lo bueno de este tipo de dinámicas, que podemos traer información y siempre seguimos aprendiendo. Bueno, pues una vez que nos mudamos de Villa Caparra, va a ser la iglesia y el gobierno. Este edificio que tenemos a mano derecha es considerado, esta es la catedral, y el edificio a mano derecha es considerado el primer ayuntamiento de la ciudad. También era ayuntamiento, era hacienda y las primeras prisiones también. Entonces la catedral se muda desde Villa Caparra. Al principio se construye de madera, pero después de huracanes, fuegos, ataques, teníamos también
¿cómo se dice? Los earthquakes, los terremotos, había que construirla consistentemente. Pues en el 1600 se empieza a construir de ladrillo y de calzo, la parte más antigua en un estilo gótico y luego va a terminar siendo un estilo neoclásico. La manera que está pintada o decorada por dentro va a ser a un estilo francés que se conoce, yo lo voy a tratar de pronunciar, Trompe l'œil, o va a ser para... en inglés se dice to fool the eye, va a ser para una trampa al ojo, va a ser toda la superficie va a ser plana, pero la técnica va a parecer que tiene volumen, y es muy elegante, muy lindo. Entonces dentro de la catedral vamos a tener el mausoleo de Juan Ponce de León, tenemos a Ramón Power y Girault, que en el 2013 por fin se encuentra sus osamentos y se regresa a Puerto Rico después de que él muere alrededor de 1812, 1813 por la fiebre amarilla. Entonces él logra regresar a Puerto Rico. También tenemos los restos de Juan Alejo de Arismendi y nuestro primer obispo de Puerto Rico. Gracias. En la catedral ahí. Acá dentro en la catedral. Ramón Power y Girault fue solicitado desde que muere en Cádiz, España, casi durante 200 años los puertorriqueños estuvieron reclamando que le trajeran el cuerpo, pero se mantuvo en la Catedral de Cádiz hasta que finalmente, como bien dice nuestra guía, en el 2013, a través de tratados y demás, consiguen traerlo y aquí se ha creado el Panteón de la Patria, que sí, lo vamos a visitar. Bueno, dentro de mi tour no, pero cuando terminen el tour, en su tiempo libre sí pueden entrar. Okay. Yo tengo que acabar a las 11:40, pero cuando terminen igual, yo voy a terminar el tour en el restaurante donde ustedes van a tener una reservación y cuando terminen pues siempre pueden regresar. Yo le digo a la Ariana que toquen base en eso. Entonces, el convento hoy en día es un hotel muy bello de 4 estrellas, pero primero, este fue uno de los primeros hospitales que se construye en la ciudad. Teníamos dos, el Hotel Convento y el Hospital Convento y el hospital que queda al lado de la fortaleza, que hoy en día es un convento. Lo que sucedía era que el hospital que estábamos utilizando era el que estaba al lado de la fortaleza. Entonces, en el 1660, doña Ana, una vez que su esposo muere, ella lo que va a hacer es utilizar su herencia para comprar la propiedad y desarrollar entonces aquí el convento. Va a invitar a las monjas de las Carmelitas para que vengan entonces acá a Puerto Rico y se establecen. Ellas vienen de República Dominicana. Y acá vamos a poder empezar a dar ayuda médica a la gente pobre que no tenía el acceso. Entonces, este callejoncito que pasamos justo ahora, que tiene las escaleritas bien bonitas, era buen día, era el shortcut, era la manera corta que ellas utilizaban para llegar al hospital, el atajo, gracias. Bueno, ahora si ustedes miran acá detrás, en lo que fue el ayuntamiento antiguo, tenemos un restaurancito que es muy bello, muy lindo, y justo en la parte de atrás llegas al final y a mano izquierda vas a encontrar como un tunelcito. Ese túnel te llegaba a un calabozo que hoy en día es el almacén del restaurante, pero en algún momento fue alguna celda para quizás el que estaba por ahí alborotando por la noche, lo recogían y lo guardaban ahí. O si se te olvidó pagar los taxes, también ibas para allá. Bueno, ahora vamos a continuar caminando, bajando la calle del Cristo. Vamos a ver la capilla del Cristo, por la tal razón que la calle toma el nombre. Sí. Este era el Museo del Niño, ¿verdad? Este era el Museo del Niño. Fue una de las primeras iglesias, está cerrado hace años. Creo que ahora lo compró, lo que sé, el bochinche que sé lo compró alguien del Bitcoin. Sí, pero está como que está ahí cogiendo valor y eventualmente lo venderán, pero no es como que lo están restaurando. ¿Una iglesia? Una de las primeras iglesias que se establece en San Juan una vez que Estados Unidos llega, no me acuerdo si es la luterana o la presbiteriana, pero va a ser un edificio que se construye de 2 pisos al frente de la catedral.
la catedral era solamente de un piso. Imagínate qué bochinche, esa gente se enojó y entonces ahí es que añaden la fachada, la elevan. Católicos y protestantes aquí enfrente. Exacto. Hay que ver ahí un chante. Es que es mucho material. Sí. Bueno, dice el bochinche, les cuento el bochinche de las iglesias. Una vez que se establece Estados Unidos acá en Puerto Rico, después de la guerra hispanoamericana en el 1898, le abren la puerta los americanos a otras religiones a que se practiquen en la isla. Lo bueno de eso es que vinieron muchas iglesias con muchas misiones para ayudar a la sociedad que lo necesitaban. Había mucha pobreza en la isla. Pues se construye aquí en este edificio la primera iglesia, si no me equivoco, era o episcopal o luterana, una de estas dos. Pero ellos construyen el edificio de 2 pisos, frente a la catedral, que en su momento era solamente de 1 piso. Y eso fue un escándalo. Entonces la catedral expande su fachada 2 pisos más, para que sea pues más prominente y más poderosa acá. Sí. Entonces aquí empieza el bochinche de la guerra de las religiones. Pero cuando mis papás eran jóvenes, ellos iban acá, porque esto era una discoteca que se llamaba San Juan, una cosa muy fina. Yo no sé si usted llegó a entrar. Llevo 60 años por irme por todo. Pues mira, cuando yo era chiquita, y él también me lo acaba de comentar, era el Museo del Niño, que entonces tú llegabas acá en las excursiones y siempre venías al Viejo San Juan y te llevaban al Museo del Niño. Hoy en día el edificio lo compra, no sé el nombre de la persona, pero es una persona que tiene que ver con esto del Bitcoin y lleva muchos años que pues no es que le han hecho tampoco un trabajo para restaurarlo, pero ahí está, me imagino que generando valor. Vamos a generando billetes, inversiones. Discúlpame, solamente estoy aprendiendo muchísimo contigo. Ay, y yo de usted. Pero quiero por lo menos recalcar que era la costumbre cuando los barcos españoles llegaban de Europa a América, el puerto original era aquí. Entonces esta era la puerta de San Juan, era la puerta más importante. Y entonces cuando ellos se bajaban del barco venían derecho, porque la calle es directa a la puerta central, entraban a la catedral a dar gracias a Dios por haber llegado a América. Es un detalle muy importante. Exacto, y vivos. Porque eran como 3 meses el viaje. Llegan los norteamericanos a Puerto Rico lo dividen en 7 áreas, una para cada secta protestante. Puerto Rico lo dividieron en 7 áreas y cada área se la dieron a una iglesia protestante y sacaron a todos los curas españoles que habían aquí para entonces poder contrarrestar la religión católica con las religiones protestantes propios de los norteamericanos donde quiera que vayan, o los ingleses, ¿no? Sí. Perdóname. No, esto es este detalle es importante para entender los 500 años de historia. ¿Y por qué está de frente a la catedral? Porque la iglesia es el centro del pueblo. Entonces, cuando llegan a chequear el territorio, dicen, ok, esta va a ser la entrada principal porque vamos a dar dirección, nos lleva directo a la iglesia, acá vamos a sentar lo que sería el ayuntamiento, pero se entiende que este era el mismo diseño que era en Villa Caparra. Ellos copian lo que estaba en Villa Caparra acá en San Juan. Felipe II, hijo del emperador Carlos V de Alemania, primero de España, decide que todas las ciudades establecidas en América tienen que tener el mismo plano y el mismo mapa. Todas las ciudades del mundo hispano son cuadriculadas, con muy pequeñas excepciones, que podría haber algún callejón, alguna cosa, pero son cuadriculadas, todas parten de una plaza central
llamada la Plaza de Armas porque los ejércitos en cualquier parte del mundo hispano tenían que presentar armas en la mañana para comenzar su tarea del día. Por eso es que tenemos frente al ayuntamiento la Plaza de Armas, porque diariamente se tenía que presentar las armas en forma de la defensa de las ciudades. Todas las ciudades, incluyendo el oeste de los Estados Unidos, parten de una plaza principal cuadriculada. Okay. Por eso es que San Juan está planificado según las órdenes de Felipe II. Me encanta, muchas gracias, porque es que nos da más información. Muchas gracias. Bueno, otra cosa es que cuando llegan los comerciantes, estamos en una loma. Entonces ellos dicen, esto es muy incómodo. Tenemos 1, 2, 3. Estamos en una loma para desarrollarnos. Estamos incómodos en Caparra y vamos a seguir. Entonces lo que van a decidir es que nos vamos a seguir explorando el área hasta que encuentran lo que hoy en día es nuestra plaza de armas, que en su momento pasó a ser la Plaza Mayor, porque era el espacio donde el comerciante desarrolla la comunidad. Para allá a finales de los 1600, el ayuntamiento no le queda de otra que mover sus oficinas en donde hoy en día es la Plaza Mayor para poder ejercer, porque allá es que estaba el movimiento comercial. Ahora vamos a caminar un poquito, bajamos por aquí por la calle del Cristo. Al final estamos viendo una capilla muy linda, la Capilla del Cristo, pero antes eso no existía. Teníamos una tradición de correr caballos por la ciudad. Se dice la leyenda que hubo un hombre que pierde el control arriba por el condominio de los dominicos. Viene corriendo, bajando. Discúlpame. Sí. Hay una tradición que al día de hoy todavía se celebra. Antiguamente se celebraba en todos los países de Hispanoamérica porque eran las costumbres. Cuando los reyes católicos toman Granada, en las batallas se llaman batallas de moros y cristianos. Aquí en Puerto Rico en el siglo XVII celebrábamos las batallas de moros y cristianos, como hoy celebramos la fiesta de San Juan, pero en aquella época eran religiosas. Habían dos grupos de jinetes, simulando uno los musulmanes, los moros, y los otros los cristianos. Y entonces, como en la época medieval, como la vemos en las películas, en esta calle se enfrentaban, se suponía que se enfrentaban aquí frente a la catedral, en las batallas. Por eso es que dice del jinete que venía corriendo, pues uno de esos jinetes en las carreras y en las persecuciones cayó por donde está la capilla del Santo Cristo de la Salud, cayó por un precipicio gigantesco y la madre que estaba aquí cuando vio al hijo caer por allá se puso de rodillas suplicándole a Dios que su hijo no se hubiese matado, que su hijo no se hubiese muerto. Y cuando la madre vio al hijo que venía caminando, me imagino que golpeado, entonces decidió construir la iglesia del Santo Cristo de la Salud, que se construye en el 1776, justamente un año antes o después de la independencia de los Estados Unidos. Es importante ver las fechas, ¿no? Nosotros teníamos aquí cuando aquellos estaban empezando. Discúlpame, no, pero claro, es solamente que el detalle que has mencionado para que tengan más perfecto. Bueno, pues ya sabemos de historia. Ahora la leyenda dice que todavía por las noches tú puedes escuchar los sonidos del caballo corriendo por la ciudad porque el caballo no sobrevivió. Bueno, ahora nos vamos a ir ya de camino al restaurante, que es el café El Punto, donde ustedes van a tener una reservación que les aproveche mucho su comida, y luego de regreso pues pueden regresar por esta misma calle y pueden entonces entrar a la catedral. La están remodelando, ¿verdad? Veo ahí que hay andamios, es bien importante que la vayan. Sufrió muchos daños después del huracán María, después el huracán, un huracán hace poco, que no me acuerdo si era Sofía, que también la iglesia, bueno, primero que los vitrales se rompieron y por ahí todavía perdimos varios vitrales, nos quedan muy pocos vitrales originales que llegan del 1850, son los primeros, digamos, diseños Art Nouveau que nos llegan acá a Puerto Rico. Entonces, pues por ahí se escapa mucha humedad y pues es importante que se le dé mantenimiento a la catedral de San Juan. Otro detalle es que tenía unas esculturas en bronce
y los holandeses cogieron las esculturas para convertirlas en bombas de cañón. Estas son relativamente nuevas. Estas se pusieron pues casi para 1970, 60 y pico, 70. Estuvo mucho tiempo sin las, en el hotel hay un cuadro donde está sin las esculturas y estas se pusieron como para 1970. Listo. Eran de bronce original, sí, eran de bronce. Wow, qué impresionante, de haber sí, sido como los entonces, caballos allá en Acuérdense que Venecia. los holandeses también le pegaron fuego a la ciudad. Sí, destruyen. Eso es lo que nos sobrevive. Oye, nos queda el ayuntamiento, nos queda la casa de Juan Ponce de León, la iglesia San José, nos quedan Sobrevivió cositas. casi todo, se quemaban techos, ventanas, puertas, pero la mayoría de las estructuras aquí siempre fueron en barro, en, ¿cómo se llama?, en ladrillos y esos materiales. La mochila como que tiene loca, ¿verdad? Es que como, espera.